Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a hacer una oración por el entendimiento, para que el Espíritu de Dios deje esta palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta mañana por cada uno de tus hijos que están en este lugar. Bendecimos los que están allí en casa a través de las redes, Señor. Bendecimos nuestros corazones en esta mañana. Pedimos que traigas la revelación, que traigas la presencia, el Espíritu Santo sobre nosotros en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por tu fidelidad y tu grandeza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso a Dios, aún ahí en casa. Dale ese aplauso a la presencia de Dios, que Él es fiel y está con nosotros. Gloria al Señor. Bien, acabamos de oír y leer las palabras del Señor, literales. Cuando escuchamos estas palabras con respecto a la concepción que se tiene de la vida, entonces el Señor hace un contraste entre lo que ocupa a los creyentes, a los hijos de Dios, y lo que ocupa a los no creyentes. O aquí en esta versión Reina Valera dice a los gentiles, pero me gusta la Nueva Traducción Viviente, porque dice que las cosas que ocupan a los incrédulos son estas. Y entonces menciona comida, vestido y bebida. Pero cuando escuchamos al Señor referirse y cómo Él pone en el escenario la relación entre Dios y su creación, entonces habla de un Dios que cuida las aves, de un Dios que cuida los lirios del campo. Es un Dios que cuida de su creación, pero aún el Señor Jesús va más allá de eso. Aún el Señor va más allá y hace una introducción a una verdad y una realidad que para nosotros es necesario comprender y adquirir. Y es aquella relación con el Dios Padre. Entonces, cuando Él empieza a hablar del Dios que cuida las aves, del Dios que cuida las flores, los lirios, hace el contraste y luego empieza a hablar del Padre que cuida a sus hijos. Y dice, si Él hace eso con su creación, dice, ¿cuánto más vuestro Padre? Dice, sabe tus necesidades. Y entonces el Señor aquí habla de esa relación, más que Dios creación, habla de la relación Padre e Hijo. Y de hecho, mientras el Señor estuvo aquí, trató de revelar esta nueva dimensión de Dios para los creyentes. Pues para los judíos Dios era un Dios, un ser que aún su nombre
era innombrable para ellos. Pero el Señor trae esta revelación del Padre. Inclusive cuando le dijeron, enséñanos a orar, el Señor les dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces era esta nueva dimensión de ver a Dios como nuestro Padre. Y entonces Él dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, y antes de que las pidas, Él ya sabe mis necesidades. Y pone las necesidades más básicas, las necesidades básicas de la vida, como el vestuario, el alimento, la provisión de parte del Señor. Y entonces manda a que confiemos en esa provisión. Pero cuando nosotros no tenemos la fe enfocada, cuando no tenemos claridad con respecto a esta palabra, nuestro corazón se empieza a enfocar en los bienes, en los logros, en las cosas pasajeras, terrenales, en los placeres. Y lo que el Señor dijo que no hiciéramos empieza a tener el dominio, el control y el gobierno del corazón de las personas. Por eso le decía el viernes que el ser humano, su naturaleza es caída, su naturaleza es de inclinación al mal, su naturaleza está afectada. Y por eso vemos niños pequeñitos manifestando mentiras, rompen algo y los papás le dicen quién fue y el niño señala a otro. Vemos niños de brazos ya con mala crianza, con pataletas. Es eso que se conocía como pecado original, pero que la mejor definición es inclinación al mal. Y esa inclinación al mal está en el hombre. Y por eso es que el hombre entonces se concentra y empieza a mirar y su vida a girar en torno a lo que Dios dijo que no fuera la prioridad. Porque cuando Jesús habla estas palabras, se refiere a los hijos de Dios con una prioridad diferente, con un objetivo diferente. Y en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otro texto el Señor dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si tu tesoro es la casa, el carro, la beca, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es el reino, ahí está tu corazón. Pero el Señor dice, busca primeramente el reino. La Nueva Traducción Viviente dice, por encima de todas las cosas, busca el reino de Dios y su justicia. Pero me llama la atención que dice, busca el reino de Dios y vive de manera justa. Y ahí es donde está esa armonía entre buscar a Dios y vivir conforme a lo que creemos, que nuestra vida refleje nuestra fe. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y habla de que por más que te afanes, no vas a agregar minutos a tu vida ni centímetros a tu estatura. Que Dios es el que tiene el control. Pero cuando dice buscad primeramente el reino, primeramente habla de prioridad, de darle el primer lugar a Dios, de darle la prioridad al Señor. Y ese es el llamado de Dios a toda persona, de que le dé el primer lugar al reino. Y cuando me refiero al reino, déjeme aclararle algo aquí. Cuando nos hablan de reino de Dios, a veces se nos viene a la cabeza una ciudad llena de oro, calles de oro, mar de cristal resplandeciente y llena de ángeles por todo lado, y creemos que ese es el reino. No, según la Biblia, esa es la nueva Jerusalén. Pero el reino es la presencia de Dios gobernando. El reino es Dios gobernando vidas, familias. El reino es el Señor reinando. De eso se trata. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, busca primeramente el reino de Dios, a Dios gobernando tu vida. Busca primeramente al Señor gobernando tu corazón, tu familia. Busca primeramente que Dios gobierne tu vida. Por encima de cualquier cosa, anhela el gobierno de Dios sobre ti. Por encima de cualquier cosa, anhela que el Señor sea trayendo ese reino. Por eso cuando Jesús dijo
que oren así, dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, y dijo: venga a nosotros tu reino. Porque el reino es una prioridad. Porque el gobierno, el señorío de Cristo en tu vida es una necesidad. Porque Cristo en ti reinando es un deseo, es un anhelo que se debe pedir. Entonces el gobierno de Dios se busca. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios se anhela, se desea, se clama: venga a nosotros tu reino. Ojalá todos los días de tu vida tuvieses la capacidad de ir a Dios y decir: Señor, gobiérname hoy, dirígeme hoy, gobierna mi vida hoy, mi familia hoy. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas, dice la palabra. Es decir, cuando yo le doy prioridad al reino, cuando yo le doy prioridad al Señor en mi vida, las demás cosas son añadidas. Le da un valor de añadidura, de agregar, y aquellas cosas empiezan a funcionar de manera armoniosa. Y no significa que no hayan problemas, no significa que no hayan adversidades. Significa que mientras el Señor reine y gobierne mi vida, yo estoy bendecido y estoy en victoria para la gloria de su nombre. Alabe el nombre del Rey si usted lo cree. Gloria de Jesús. Busca primeramente el reino. Anhélalo, pídelo, que el Señor te gobierne, que el Señor te señoree, que te dirija. Y esa es la ocupación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no estamos ocupados en el último celular, en la última moda, en lujos, en comodidades. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, yo estoy convencido de que en el corazón nuestro hay necesidades. En el corazón nuestro hay deseos, pero en el corazón nuestro también a veces hay caprichos. Y hay que saber diferenciar. Lo que yo leo en las necesidades, y como le decía el viernes, el Señor tiene el poder de suplir, y Él como Padre te va a suplir todo lo que sea una necesidad para ti. Pero el Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, Dios concede deseos también. Pero debemos entender que en la Biblia también gente pidió caprichos. Cuando el ser humano se encapricha con cosas, las pide, las anhela y se enfoca en eso. Pero el Señor dice: su enfoque en la vida no es ese. Usted como hijo de Dios, su enfoque es: busca primeramente el reino, el gobierno, el señorío de Cristo sobre tu vida, y Él añadirá todas las demás cosas, vendrán a tu vida como añadidura, cuando el Cristo es el Rey de tu vida y tu corazón. Entonces no le des valor a las añadiduras más de las que tienen. Entonces todas aquellas cosas, tus logros, tus títulos, tus bienes, tu ropa, lo que comas, lo que bebas, añadidura. La añadidura es algo que se agregó. Es el valor agregado de más, pero no es la esencia. Lo importante es el reino de Dios por encima de todas las cosas. Entonces, el reino de Dios se anhela, se busca, se pide. Y la ocupación de los hijos de Dios es anhelar y estar ahí, permanecer ahí. Y sabe yo cómo ilustro esta parte, porque debo reconocer y quiero reconocerles que no es fácil. No es fácil mantenerse en esa búsqueda, no es fácil mantenerse en el centro de la voluntad, en el gobierno, bajo el señorío del Señor. No es fácil, porque como le he dicho, nuestra naturaleza es rebelde, necia, terca, testaruda. Nuestra naturaleza es a querer vivir de manera independiente, autosuficiente, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la naturaleza humana. Por eso le cuesta tanto someterse al señorío de Cristo. Por eso le cuesta
cuesta tanto obedecer a Dios. Por eso le cuesta tanto ser persistente y continuo con Dios. Porque la naturaleza humana es a que no, a que usted puede, a que usted no necesita tanto de Dios, a que usted puede solo. Pero Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Eso habla de dependencia. Pero al hombre no le gusta depender. Al hombre le gusta sentir que hace las cosas él mismo, que él mismo hace las cosas, y a no depender de nada ni de nadie. Pero cuando Dios creó al hombre en el Edén, le dio toda la libertad de administrar el Edén, de moverse en el Edén, pero lo condicionó a obediencia. Le dio una palabra de obediencia y le dijo: este árbol, este fruto no lo comerás. Y ahí quedó ligado a una palabra de obediencia, de reino, de orden. Y desde ahí viene la naturaleza caída a no obedecer, a pensar que a su manera puede hacer las cosas mejor. Pero Dios dice: busca primeramente el gobierno de Dios en tu vida y todo lo demás te será añadido. A veces comparo el permanecer allí como los aviones. Los aviones deben mantener un equilibrio, un punto de equilibrio para avanzar. Porque si baja, su destino va a cambiar, su rumbo va directo al piso. Si se llega, el avión está así y llega a bajar su inclinación un poco, con un poquito que baje, su destino cambia. Lo mismo, si llega a elevarse un poco, su destino cambia totalmente. Y de hecho, alguna vez tuve la oportunidad de jugar en un simulador de avión y fue caótico. No pude. Me dio mal genio y no jugué. Porque o me iba para el piso o me iba para todos lados, pero no lograba el punto. ¿Sabe? En la vida cristiana es igual. La clave está en ese punto de dependencia. La clave está en ese punto de rendición. La clave está en ese punto de humillación. De decirle: Señor, reíname, dirígeme, gobiérname. Ahí está el punto de tu bendición y tu victoria. Ahí está el punto. Cuando tienes la capacidad de permanecer ahí, cuando tienes la capacidad de continuar ahí. Ahora, acompáñeme al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y quiero compartir un ejemplo bíblico de lo que le estoy diciendo. Y me gusta que se relacione y hable de un rey. Vamos a leer una historia de uno de los reyes de Israel. Y me gusta que el ejemplo sea un rey, porque de una u otra manera cada uno de nosotros reinamos en algo. Si usted es cabeza de hogar, usted es el rey o la reina de esa casa. Si usted tiene su empresa, usted es el rey de esa empresa. Usted gobierna esa empresa. De una u otra manera ejercemos gobierno, reino. Y usted dice: no tengo ni empresa, ni familia, ni nada. Bueno, usted es el rey de su propia vida. Usted gobierna su propia vida. Pero Dios nos asignó un área de gobierno, de administración, de decisión. ¿Quién dirige, quién toma las decisiones en la vida suya? Puede ser que alguien diga: me gobierna otro. Bueno, eso ya es otro tema. Pero usted tiene la decisión final. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 26, habla la historia de un rey, que es el ejemplo, el vivo ejemplo de lo que le estoy compartiendo en esta hora. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino se busca, el reino se anhela, el reino se desea. En el reino debes permanecer. Vamos a mirar Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Está hablando de Uzías. Y en la Biblia vas a encontrar muchos reyes. Tristemente, la mayoría hizo lo malo. Tristemente, la mayoría no le agradó a Dios. Pocos hicieron lo recto. Pocos hicieron lo correcto delante de Dios. Uzías hizo lo recto. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Busca a Dios, busca su gobierno, busca su reino, y todas las demás cosas te serán añadidas, y Él te va a bendecir y Él te va a prosperar cuando tú le das el primer lugar a Él en tu vida y en tu corazón. Busca. Dice, mientras él persistió en buscar a Dios en aquellos días, y en aquellos días, dice la palabra, Dios le prosperó. Es decir, en la medida en que él se mantuvo en la búsqueda, y dice persistió, porque hay quienes buscan un poco y se cansan y desmayan, pero este hombre persistió en buscar a Dios. Y cuando tú y yo persistimos en la búsqueda de Dios, Dios galardona a los que le buscan y les prospera para la gloria de su nombre. Ese es el Dios fiel al cual tú y yo creemos y amamos. Busca. Él persistió, dice la escritura. Persistió en buscar a Dios en los días de, y dice, y en esos días Dios le prosperó. Note cómo la prosperidad viene después de la prioridad. La prosperidad viene después de que le das el primer lugar a Dios. La prosperidad, y cuando me refiero a prosperidad no estoy hablando solo del área económica. Prosperidad significa curso favorable de las cosas. Y no significa de que no hayan problemas y adversidades. Significa de que Dios tiene el control de mi vida. Dios es el Señor de mi vida. Y mientras Él lleve el mando de este barco y de esta vida, estaré en victoria aún en medio de las tormentas, en el nombre de Jesús. Porque Él es el Rey de mi vida. Eso me da seguridad, eso me da confianza. Busca ese reino, busca ese gobierno, y ahí está la garantía de tu bendición, y ahí está la garantía de tu victoria. Pero persiste en buscarlo, persiste en darle el primer lugar por encima de todas las cosas. El peligro es cuando el hombre pasa a Dios a un segundo, tercer plano. Y sabe, la Biblia dice que Dios le prosperó. Hacía lo recto, vivía en la justicia. Buscaba a Dios, buscaba su reino. Dios venía, él hacía lo recto, él vivía de manera justa. Y aquí quiero compartirle algo que quiero que lo entienda. Cuando usted y yo estamos con Dios, ¿qué sucede con la inclinación al mal? La gracia de Cristo, la presencia y el poder del Espíritu Santo son tan fuertes que anulan, reducen, bloquean esa inclinación al mal, y empiezas a ser transformado, a hacer las cosas correctas, a hacer lo que es correcto, porque es más fuerte la gracia, es más fuerte la presencia, es más fuerte Dios en tu vida que la inclinación a ese mal. Gloria a Jesús, dale ese aplauso al Rey. Es más fuerte esa presencia. Y por eso es que cuando estás buscando a Dios se nota. Y por eso es que cuando estás buscando al Señor se nota en tu manera de hablar, de comportarse, de ser. Porque empieza a haber una influencia más poderosa en tu vida, y es la influencia del Señor. Y entonces esa inclinación al mal desaparece y empieza a venir una inclinación a lo bueno.
Empiezas a querer hacer las cosas al derecho, correctamente, porque es más fuerte. Mientras estás buscando a Dios, Dios te llena de poder. Mientras estás buscando al Señor, el Señor te llena de su gracia y de su favor, y empiezas a andar en justicia, en rectitud, de manera diferente. Pero ¿cuántos de nosotros hemos conocido un ex cristiano totalmente transformado a lo malo? Totalmente transformado. Y sabe, a mí se me viene a la memoria Pedro. Yo me imagino al apóstol Pedro allá cuando estaba en la transfiguración. Está ahí el Señor, está Elías, él está con otros dos y le dice: Señor, si quieres hacemos enramadas, esto es glorioso, esto es poderoso. Y ese hombre está ahí todo espiritual. Yo me lo imagino con esa cara de alegría, repartiendo panes y peces ahí a 5,000 personas. La alegría y el rostro de ser un instrumento y un testigo de la gloria de Dios. Pero yo no me lo imagino allí en el patio de los romanos cuando le dijeron, en el patio del templo, perdón, cuando le preguntaron: ¿lo conoces? Y dijo que no lo conocía. Lo renegó diciendo que no lo conocía y maldijo. Usted se imagina a Pedro diciendo vulgaridades, groserías, diciendo: yo no, porque la Biblia dice que maldijo, diciendo: yo no conozco a ese tipo. El único que vio esa cara fue el Señor. Pero usted y yo hemos visto ex cristianos hablar, actuar, hacer cosas que usted dice: pero ¿qué pasó ahí? ¿Sabe qué pasó? Que iba así, mientras buscó a Dios iba así, dejó de buscarlo, se alejó, se enfrió. Entonces su destino cambia y su vida también es transformada para lo malo. Porque el reino no es venir a la iglesia solamente. El reino es una relación. Mientras tú lo busques, Dios te va a bendecir. Mientras tú lo busques, le des la prioridad, Él te añadirá las demás cosas. Y siempre estarás en prosperidad y en victoria, con la paz del Señor en tu corazón. Y mire lo que hizo el Señor, versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Dios le dio ayuda en contra de sus enemigos. En el momento en que tú te declaras cristiano, te vuelves un objetivo militar del infierno. En el momento en que te vuelves seguidor de Cristo, el diablo quiere buscar tu caída y tu fracaso. Y en el momento en que decides ser hijo de Dios, automáticamente el diablo, el mundo y esa misma inclinación al mal se convierten en adversarios nuestros. Se convierten en adversarios. Y el diablo va a hacer lo que sea para sacarte del punto de dependencia, del punto de búsqueda, del punto de fe. Porque él sabe que si logra desviar la dirección de tu corazón, te lleva al fracaso y a la ruina. Y siempre va a hacer lo que sea. Yo le decía a alguien ayer: toda persona, todo trabajo, toda amistad, toda actividad, todo lo que te aleje de Dios se vuelve instrumento diabólico. Se lo repito, aunque no le cuadre: todo lo que te aleje de Dios, todo lo que te reste, todo lo que te lleve hacia atrás, todo lo que te aleje y te enfríe en Dios, ya no es de Dios y se vuelve instrumento del diablo para acabar con tu vida. Y dice: el Señor le ayudaba. El Señor ayudaba en contra de sus enemigos. La Biblia dice que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Yo he visto la ayuda de Dios en mi vida y es una ayuda maravillosa. Hay cosas en mi vida que solo han ocurrido y fue posible que ocurrieran por la ayuda y la intervención de Dios. Si Él no me hubiera ayudado, nada hubiera sucedido. Yo soy testigo de la ayuda de Dios. Dios es tan bueno y tan misericordioso. Le compartía esta mañana
Gran parte del ingreso al presupuesto de nuestra casa lo daban algunas invitaciones, salidas y viajes a los cuales yo atendía, y de ahí Dios me suplía. Pero vino esto. Pero el 1 de marzo acepté una propuesta de servir, y Dios me abrió una puerta de provisión, sabiendo lo que venía, porque el 1 de marzo empecé y el 15, 20 de marzo todos guardados. Pero yo estoy convencido de que mi Padre me ayuda, y Él conoce todas mis necesidades, y Él suplirá todo lo que me falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Él sabe todas las cosas y Él te ayuda, Él te ayuda. Isaías dice: yo soy el Dios que te ayuda. Yo soy el Dios que te ayuda. Dios me ayuda, y esa ayuda de Dios es irreemplazable. Esa ayuda de Dios es gloriosa. Dios te ayuda. Y miren hasta dónde lo ayudó. Mire el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue, escúcheme bien, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. La ayuda de Dios es maravillosa. La ayuda de Dios es gloriosa. La ayuda del Señor es poderosa. La ayuda del Señor es maravillosa. No es cualquiera. Cuando Dios te levanta, no te está levantando a cualquier nivel. Cuando Dios te levanta, te está levantando de manera poderosa y gloriosa. ¿Por qué? Porque él persistió en buscar a Dios en aquellos días, y mientras buscó al Señor en esos días, Dios lo prosperó, le ayudó contra sus enemigos y le permitió tener máquinas que arrojaban flechas, piedras, todo un ejército poderoso, y llegó a ser famoso, dice la Biblia. Persistió en buscar a Dios y Dios le prosperó. Pero quiero que me acompañes al versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Quiero que me preste mucha atención acá. Decisiones que llevan a la ruina. Desobediencia, rebelión, orgullo. Hay gente que su corazón se llena de todas estas cosas. Sus vidas, sus familias, sus finanzas, lo que sea, empieza a ir a pique. Porque dejan de buscar, de priorizar el reino, el gobierno. Y hay dos clases de rebelión que tienes que tener en cuenta. Una es la rebelión del que se va para el mundo a tomar, a fumar, a hacer todo contrario a Dios. Es una forma de rebeldía, de insujeción, de no quiero que Dios me gobierne. Él me dice que esto es malo, pero no, yo quiero disfrutarlo. Placeres, enfoque equivocado. Pero hay una rebelión que también es la indiferencia pasiva. Quiero que mire aquí lo que dice: se rebeló contra Jehová, pero entró al templo de Jehová. Vuelvo y le digo, se rebeló contra Jehová entrando al templo de Jehová. ¿Qué significa? Que hay gente en el templo allá en su casa o en el templo aquí, que tú puedes venir a culto. Tú puedes estar ahí, cantar, adorar,
pero tu corazón por fuera del reino, desconectado del gobierno. Esto no se trata de religiones, esto se trata de relación, es lo que siempre predicamos. Y estamos hablando de una relación con un rey, un señor, un Dios que quiere gobernar, dirigir tu vida. Pero el reino se busca, el reino se pide, el reino se anhela, el reino se llama, es voluntario. Si Dios quisiera imponerlo, créame, si nomás cuando tiembla la gente grita, se desespera, corre. Si nomás cuando llueve así, tormentas tremendas, la gente entra en pánico. ¿Cuánto será si Dios gritara desde el cielo y estremeciera la tierra? Todo el mundo se humillaría y obedecería, pero sería un reino impuesto. Y Él no vino a imponer el reino, Él vino a ofrecerlo. Y todo el que quiera lo pide, y todo el que quiera lo llama, y todo el que quiera lo anhela y le dice: Padre, venga a nosotros tu reino. Yo quiero el reino de Dios en mi vida, yo quiero el reino de Dios en mi familia, yo quiero el gobierno del Señor. Se pide, se anhela, se busca, pero llegó el momento en que el corazón de Uzías se llenó de orgullo. Vino el orgullo, y dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez de corazón. Se llenó de orgullo y de altivez. Soy fuerte. Y ese es el pecado de Adán y el pecado hasta hoy. Cuando el hombre cree que puede ser fuerte sin la ayuda de Dios. Cuando el hombre cree que puede sin Dios. Y Jesús dijo: separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Y esa es la condición para los que somos llamados al reino de Dios. Y sabe, dice que Uzías se llenó su corazón, se rebeló, hizo lo que Dios no lo mandó a hacer. Ojo, mire esa clase de rebeldía. Cogió el incensario y se metió al templo de Dios a ofrecer incienso. Pareciera bueno. Alguien diría: no, pero ¿por qué malo? ¿Qué malo hizo? Quiso ir a darle incienso al Señor. Pero en aquel entonces Dios le dijo: Uzías, yo te puse para que reinaras, pero puso a otro para que fuese sacerdote. Pero la necedad y la rebeldía de Uzías, que se creyó tan fuerte, tan independiente y autosuficiente, que dijo: yo puedo, yo también puedo elevar incienso al Señor, ofrecer incienso. Vino con el incensario y se metió al templo. El orgullo, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia que te lleva a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer, aunque parezcan buenas. Aunque parezcan buenas, pero Dios no te dijo, y estás moviéndote y estás haciendo contrario a lo que Dios te dijo. Contrario a lo que el Señor te dijo. Entonces hay gente que deja de buscar el reino de Dios por cosas aparentemente buenas. Deja de obedecer al Señor por cosas aparentemente buenas, por causas nobles. Pero se trata de obediencia. El tema es obediencia, el reino es obediencia. Obediencia al Señor, a lo que Él dice. Esto no es simplemente una religión, esto es relación, esto es reino. Y este hombre, la Biblia dice que el sacerdote vino detrás y le dijo: ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo está mal. ¿A quién le gusta que le diga que está haciendo las cosas mal? A nadie. Y más si usted se cree fuerte, y más si usted se cree muy, y ahí era el poderoso, ahí era grande, estaba engrandecido, estaba en lo alto, y que alguien venga y le diga: lo que estás haciendo está mal. ¿Qué provoca? Ira. Dice que se airó contra el sacerdote que le reclamó. El versículo 19 dice: entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Tome su corrección. No hizo caso, le dio lepra,
Y tristemente dice el versículo 21, así el rey Usías murió leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo a la casa de real, gobernado al pueblo de la tierra. Peor que cualquier cosa que te saquen de la presencia de Dios, excluido de la presencia de Dios. Lo mismo que le pasó a Saúl, lo mismo que le pasó a Sansón, excluidos, porque fue más fuerte la necedad, fue más fuerte la rebeldía, fue más fuerte lo que ellos querían, hacer las cosas a su manera, que el someterse, que el humillarse, que el buscar el reino de Dios, que decirle: Señor, gobiérname, dirígeme. Fue más fuerte su yo, y los llevó a la ruina, y los llevó a la desgracia. Tú puedes ser un llamado por el Señor, tú puedes ser un escogido, un llamado de parte del Señor. Dios te puede poner en lugares de bendición, de privilegio, levantarte, bendecirte, pero siempre dependerás de la gracia, del poder y de la presencia de Dios, porque en Dios no hay graduados. Escúcheme bien lo que voy a decir: en el reino de Dios no hay gente graduada. Moisés, después de caminar años con Cristo, de caminar años con Dios, de caminar años con el Señor, un momento en la vida el Señor le dijo: háblale a la piedra para que salga agua. Y él vino y se le olvidó depender de Dios, se le olvidó el señorío y el reino, y cogió y golpeó la roca, y eso le costó no entrar a la tierra prometida. O sea que hay una clase de rebeliones que parece que no lo son. Le dijo: habla, no golpea. Y por eso Dios le dijo: no entrarás a la tierra. Sabe, en esto no importa cuánto lleves en la fe cristiana, si puedes llevar meses, puedes llevar años, puedes llevar décadas siguiendo a Cristo, pero siempre dependerás de la misma presencia, de la misma gracia y del mismo poder del Dios de los cielos. Nunca dejarás de ser un hijo de Dios dependiente de Él. Nunca dejarás de serlo. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora. Aún los que están ahí en casa, quiero que te dispongas y vamos a orar. El reino se busca, se anhela, se pide. Ten cuidado con decisiones que te lleven a la ruina y después busques culpables, pero tú gobiernas tu vida, tú tomas la decisión de tu destino. Déjate guiar por el Señor, déjate guiar por su palabra, pero no seas rebelde, no seas necio. En los días que persistió en buscar a Dios, Dios le prosperó. Esa es la clave. Mantén tu corazón en esa actitud de búsqueda. Mantén tu corazón en esa actitud para con Dios. Vamos a orar en esta hora.